es Marta Querol y soy autora de narrativa. Me cuesta decir que soy escritora porque tengo en mi mente como referentes de escritores unas figuras tan imponentes que no me considero alguien que esté dentro de ese mismo círculo, ¿no? Pero bueno, al final lo que hago es escribir novelas. Tengo también publicado algún libro de relatos, que se llama Breverías. Y bueno, mi última novela publicada es El Infiltrado, ¿de acuerdo? Yo empecé a escribir con una novela bastante personal. Lo hice porque en aquel momento yo no pensaba que iba a empezar a escribir una novela, simplemente necesitaba desahogarme, sacar una serie de sentimientos que yo tenía dentro de unos años que había pasado de bastante sufrimiento. Y bueno, comencé a escribir con el corazón en la mano. Aquello que escribí se convirtió en el prólogo de la incipiente novela que estaba empezando. Y fue lo que me hizo entender que mi auténtica vocación era la de contar historias, la de narrar sentimientos y la de hacer conmoverse al lector, ¿no? O por lo menos intentarlo. A partir de ahí es como inicié, como digo, esta andadura. Y bueno, esa primera novela, que fue El final del ave fénix, la envié al premio Planeta y quedó entre los 10 finalistas. Fue un poco lo que me dio el empujón para entender que yo valía para esto y que tenía que seguir escribiendo, ¿no? Al margen de que lo iba a hacer de todas formas porque me gustaba. Pero bueno, ya el hecho de plantearte el que otros lean lo que tú has escrito, eso ya es bastante más comprometido, ¿no? Pero bueno, ese fue el inicio de mi andanza como persona que escribe, ¿no? Me dicen que cuente en qué me inspiro. Yo me inspiro en la vida real, me inspiro en la gente que me rodea, me inspiro en las situaciones que todos hemos vivido y luego los plasmo de una manera que no tienen por qué ser exactamente de esa forma en la que yo los viví, ¿no? Porque lo que intento es que la historia sea general y que cualquier lector se pueda identificar con ella. Por ejemplo, mi última novela, El Infiltrado, es una novela que está narrada en un mundo que no existe, en un mundo fantástico, pero sin embargo las cosas que ocurren en este sitio, en Arlodia, que es el pueblo que yo me he inventado para recrear la historia, son cosas muy reales, no pasan de forma fantasiosa, pero los lectores desde luego han hecho suya la historia y se han dado cuenta que hay muchos personajes como el que yo describo en este Infiltrado, ¿no? De hecho, no hace mucho he tenido una experiencia que me hubiese dado para desarrollar todavía más este personaje, ¿no? Así que, como digo, yo me inspiro en la realidad y luego pues le doy mi toque, mi estilo y mi forma de contar una historia que creo que al final le pueda interesar al lector. Mis referentes yo creo que han sido las lecturas de juventud. Por un lado, los cómics. Yo era muy lectora de cómics, yo era fanática de Asterix y Obelix, de Pepe Gotera y Otilio, de Mortadelo y Filemón, vamos, todos los de Ibáñez. Y luego también pues de Mafalda, ¿no? Yo creo que el sentido del humor de Mafalda se me quedó a mí ahí metido y bueno, le hago aquí un pequeño homenaje a Quino porque para mí desde luego fue un referente. Y luego también pues en mi casa, en la biblioteca, mi madre era muy lectora y tenía muchas novelas del realismo francés y es un poco con las novelas con las que yo empecé a leer ya, digamos, temas más serios, ¿no? Y es posible que ese realismo francés a mí también me haya influido a la hora de escribir, sobre todo cuando escribo contemporánea, novela contemporánea, que son mis 3 primeras novelas, pues yo creo que tengo ahí ese puntito de análisis de la psicología y del entorno que rodea a los personajes. Método de trabajo, pues qué diría yo, soy bastante anárquica, o sea, sí que tengo un horario porque por las mañanas intento dedicarme más a las cosas de casa, bueno, pues a las obligaciones que tengo ajenas a la literatura y también pues un poco a las redes sociales, ¿no? Que hoy en día nos cogen mucho tiempo porque parece que si no estás ahí y no presentas un poco tu trabajo es fácil que se olviden, ¿no? La marea de información que tenemos es tan brutal que bueno, hay que luchar un poquito por mantenerse visible. Y bueno, a eso dedico pues parte de la mañana y las primeras horas de la tarde y luego a partir de la segunda mitad de la tarde y ya sobre todo después de cenar es cuando me concentro, me reconcentro y me meto en la novela o en la historia que esté escribiendo en ese momento y ahí sí que ya hasta que el cuerpo aguante, es decir, me pueden dar las 2, las 3, las 4, las 5 de la mañana. Va a depender del cuerpo y de la mente lo despierta que esté, porque claro, a veces también el sueño te vence y directamente pues tienes que abandonar porque no puedes seguir escribiendo. Pero bueno, eso un poco sería mi rutina.
Manías no tengo muchas o no tengo casi ninguna. Me gusta escribir con algún vaso con una infusión o con agua o con una Coca-Cola, con lo que sea, ¿no? Porque mientras bebo es como que reflexiono sobre lo que escribo y siempre tengo eso a mano. Y poco más. Yo soy una persona bastante normal en mis costumbres. Tampoco tengo un método fijo a la hora de organizar las novelas. Hay quienes siempre de brújula, hay quienes de mapa, los que estáis metidos en este lío sabréis a qué me refiero. Pues yo unas veces escribo con una planificación previa y documentación y unos capítulos ya medio esbozados y entonces empiezo a escribir, y otras en cambio pues me tiro a la piscina directamente según me va surgiendo la idea, ¿no? Cada novela ha tenido una forma distinta de crecer y alguna ha tenido incluso una combinación de ambas, es decir, que ha habido una parte que ha estado planificada y otra que directamente ha sido según me iba saliendo, ¿no? Yo creo que en esto es mejor no tener dogmas y que cada uno escriba según le nace, ¿no? Y según le llega la inspiración. Me piden que diga un libro que me gustaría haber escrito. Son tantos, me gusta tanto leer y admiro tanto a tantos escritores que me resulta casi imposible quedarme con uno, ¿no? Porque yo qué sé, desde El Quijote hasta 100 años de soledad, pasando por todos los que hay en medio, yo qué sé, Bilobo, yo qué sé, es que son tantos que no soy capaz, siempre que me dicen dime tu libro favorito o dime tu escritor favorito, no soy capaz de decirlo porque realmente creo que hay muchísimos buenísimos y que además son incomparables. Cada uno escribe de una manera diferente y cada libro en un momento diferente te puede aportar una serie de sensaciones y una serie de emociones, ¿no? Así que no tengo uno favorito, pero bueno, yo creo que con los que he nombrado y otros muchos más podría sentirme, vamos, sería un gozo inmenso, ¿no? Ser la autora de un libro como esos. Y me han pedido que os lea un fragmento de una novela que a mí me haya gustado, así que voy a ver si cojo el libro y os la leo. El libro que he elegido es un libro que tal vez no sea mi libro favorito, pero sí que es un libro que me impresionó mucho cuando lo leí y que siempre que me preguntan por un libro que me haya marcado, yo creo que Beloved, de Tim Morrison, de la Premio Nobel de Literatura, es un libro que me marcó bastante, tanto en su fondo como en su forma, ¿no? Y bueno, os voy a leer una parte pequeña para que os hagáis una idea de cómo narraba o cómo narra esta mujer, ¿no? Empiezo. Tal vez fue la sonrisa o el amor siempre vivo que vio en sus ojos, afable y frontal, como miran los potros, los evangelistas y los niños, con un amor que no tiene por qué ser merecido, lo que la hizo seguir adelante y expresar lo que no le había dicho a Baby Sachs, la única persona a la que alguna vez se sintió obligada a explicar algo. De lo contrario, habría confirmado lo que el periódico decía que había dicho y nada más. Seth solo sabía reconocer 75 palabras impresas, la mitad de las cuales aparecían en el recorte, pero sabía que las palabras que no entendía no podían explicarlo mejor que ella. La sonrisa y el amor frontal la impulsaron a intentarlo. No tengo que hablarte de Sweet Home, de lo que era, pero tal vez no sepas lo que fue para mí salir de allí. Se cubrió la parte inferior de la cara con las palmas de las manos e hizo una pausa para sopesar una vez más la magnitud del milagro, su sabor. Lo hice yo. Nos saqué a todos de allí, sin Hale. Hasta entonces nunca había hecho nada por mi cuenta. Jamás había tomado una decisión. Y salió bien, tal como se suponía. Estábamos aquí, todos y cada uno de mis hijos, y yo también. Yo los alumbré y los saqué de allí. Y no fue por accidente. Lo hice. Recibí ayuda, por supuesto, mucha ayuda. Pero fui yo quien lo hizo. Yo quien dijo adelante y ahora. Yo quien vigiló. Yo, usando mi propia cabeza. Pero fue más que eso. Fue una especie de egoísmo que nunca había conocido y que era bueno. Bueno y correcto. Yo era grande, Paul D., y ancha y profunda. Y cuando extendía los brazos, todos mis hijos cabían dentro. Tan ancha era.
Tenía la impresión de quererlos más cuando llegué aquí. O quizá no podía amarlos como es debido en Kentucky, porque allá no eran míos. Pero al llegar aquí, al bajar de aquel carro, no había nadie en el mundo a quien no pudiera amar si lo deseaba. ¿Comprendes lo que quiero decir? Bueno, yo creo que es conmovedor, aunque no sepáis ni de qué va la novela. O sea, a mí esta mujer me estremece cómo escribe, cómo narra y lo que cuenta. Y yo creo que me ayudó y al final yo creo que los escritores somos un poquito de cada poquita cosa que leemos, ¿no? Y ojalá Toni Morrison haya dejado alguna simiente en mí, porque seguro que es muy buena, ¿no? Espero que os haya gustado y que nada, y que si queréis acercaros a mi literatura, pues que lo hagáis. Mis novelas las podéis encontrar en librerías, algunas con más dificultad porque ya tienen un tiempo, o en plataformas de internet. Nada más, un saludo a todos y muchísimas gracias por esta iniciativa de acercar el trabajo de tantos escritores a los lectores. Feliz día.